El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, querido hermano, estamos consagrando la familia, pidiendo al Señor que dirija cada hogar y cada familia, que tenemos la necesidad de escuchar su voz. ¿Cómo lo iremos, hermano? A través de la oración y a través del estudio de su palabra. En este día, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor por la familia, el matrimonio, y quisiéramos en este día dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Acá desde Vía Sky, desde nuestro hogar, te damos la bienvenida, querido hermano. Estamos pidiendo al Señor que ese culto familiar sea dirigido por su Santo Espíritu. Queremos consagrar, Sergio, en oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que Él dirija este ministerio que se lleva de amor en la familia. Pidamos que ponga el Señor en el corazón del hogar el deseo de buscarlo y de invitarlo a Él a través de ese altar de adoración espiritual para el Señor. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a consagrar este tiempo, que el Señor sea el que hable en este día y que nos dé la gracia, hermano, en los hogares, en las familias. Vamos a hacer la oración y vamos a suplicar la bendición del Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante ti, reconociendo, Señor, la falta que hemos cometido, la ignorancia a tu palabra. Rogamos humildemente que nos perdones. Hay familias, hay hogares divididos, hay familias derrumbadas. Señor, hemos sido rebeldes a tus principios y nuestra vida, Señor, no es grata.
Perdónanos, Señor, porque hemos sido indiferentes a tus principios. Te rogamos que nos perdones, que des gracia en el arrepentimiento sincero y que tú seas el que dirige el hogar, que tú seas el que dirige el matrimonio, que tú seas el que dé el consejo a cada uno de nosotros. Necesitamos oír tu voz, Señor. Aquí de rodillas presento, Señor, la oración y suplico por las familias, los hogares. Suplicamos por nuestros hijos, nietos. Oramos por el matrimonio. Y te ruego, Señor mío, que lo que tú nos vas a hablar, Señor, esa palabra firme, la verdad, afirme el amor de Dios en nosotros. Oramos ante ti y suplicamos tu bendición en este tiempo de familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Quisiéramos poner la base de este ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Proverbios 15:22. Dice la palabra de Dios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros firma. Queridos hermanos, mucha frustración hay en los hogares por tomar decisiones que no aprueba Dios. Muchas decisiones se toman con ligereza. Muchas opiniones, hermano, se aprueban solamente sin pedir la ayuda divina del Señor. Queremos en este día que el Señor dirija, hermano, la decisión que tú tomes en este día sea guiada por su Santo Espíritu. Por eso dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Debemos de pedir ante todo el consejo divino del Señor, que sea el Señor el que dirija y también tomar las decisiones de nuestro esposo, de nuestro compañero, de nuestra familia, para que esas decisiones sean correctas y sean respaldadas por Dios. Por eso Proverbios 15:22 dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Estemos oyendo, hermanos, la voz de Dios a través de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana y lo que se va a hablar son decisiones sin pensar. Que esa decisión que tomes en este día, pide el consejo divino del Señor y pide que esté en armonía las decisiones que se toman como padres, como familia, para que Dios respalde y esté en ese momento en lo que tú vas a hacer y en lo que tú vas a decidir. Por eso, Sergio, qué tan importante es que cuando tomamos decisiones para algo que se va a hacer en la familia con los hijos, no estemos divididos, al contrario, tengamos el mismo sentir, porque si vamos a pedirle el consejo a la sabiduría divina de Dios, Dios va a respaldar todo aquello que nosotros vamos a hacer como padres para nuestros hijos, para nuestros nietos, que necesitan, hermano, que Dios dé la gracia y la información que pedimos. Amén, así es. Amén. Toda decisión, hermanos, que se toma en el hogar, personal Amén. o junto con nuestros familiares, debe de estar orientada, cimentada y basada en la decisión que Dios nos da. Cuando nosotros pedimos al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida, nosotros lo que le estamos diciendo es de que Él tome la decisión por nosotros en la situación que le estamos exponiendo. Toda decisión que se toma en nuestro hogar, hermanos, o en nuestra vida, trae repercusiones, ya sea positivas o ya sea negativas, según sea el caso. Pero si hay una decisión que marcará nuestra vida en el futuro, es la elección de nuestro esposo o de nuestra esposa para formar una familia como Dios manda. Y el tema que vamos a considerar en esta mañana, precisamente queremos enfatizar en ese punto, de las decisiones que toman nuestros hijos para en el futuro formar una familia. Primeramente ellos deben de escoger, primeramente ellos deben ser atraídos por una pareja que sea conforme a la voluntad de Dios, pero también que sea conforme al yugo que nosotros profesamos, y en este caso es nuestra fe. Solamente hay dos maneras que los hijos, hermanos, salgan del hogar para formar su propio hogar.
en obediencia o en desobediencia. En obediencia salen con la bendición de Dios porque lo aman, porque lo conocen y porque se someten a su voluntad. Es por eso que los padres, hermanos, se alegran por su elección correcta y hay alegría en la familia. Pero también hay otra manera, hermanos, en que los jóvenes, señoritas, toman decisiones que son más que nada emocionales o por capricho y salen en desobediencia del hogar, con el desagrado de Dios, por una unión en yugo desigual, con la amargura de los padres por su elección incorrecta y con la tristeza de la familia. Por eso comentábamos que hay decisiones que marcan el destino de la vida de la familia y en este caso de los hijos, dependiendo, hermanos, del temor que tengan de Dios y de la obediencia que guarden a los requisitos y requerimientos que Dios nos solicitan para formar una familia que va a durar durante toda nuestra vida, porque de eso se trata el matrimonio. Dios instituyó, hermanos, el matrimonio para que fuera una fuente de felicidad y de bendición y que los esposos fueran una unidad de fe y de armonía con Dios. Amén. Vamos a leer aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo número 24, lo que la escritura dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La escritura nos dice que los dos, tanto el hombre como la mujer, cuando hacen una elección correcta, van a estar unidos. Pero para que esta unidad pueda concertarse a través del matrimonio, debe de ser con la persona adecuada y en el momento adecuado. Ahí es donde nosotros nos empezamos a someter a la voluntad de Dios y no tomar decisiones sin pensar. En el libro de Amós, en el capítulo 3 y el versículo número 3, la escritura sigue diciendo, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dos personas, hermanos, caminan juntas cuando tienen los mismos propósitos, cuando se aman recíprocamente. Y estoy diciendo un amor ágape, un amor puro, un amor de fidelidad, un amor de respeto. No estoy diciendo, hermano, ni me estoy refiriendo a una emoción de momento o un placer de momento, donde muchos caen, hermanos, y es por eso que tienen dificultades en su vida futura. Dos personas andan juntas, hermanos, cuando profesan la misma fe, y esto es bien importante. Debemos de procurar, y más que procurar, de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos dice que no nos debemos de unir a yugo desigual, y mucho menos con los incrédulos. Ahí está la base de la felicidad de la familia. Dos personas andan juntas, hermanos, cuando están dispuestos a cambiar y adaptarse la una a la otra. Nosotros por naturaleza, tanto el hombre como la mujer, hermanos, existen diferencias, pero que se pueden solventar con la ayuda de Dios para que esa unión, hermanos, crezca en el amor del Señor. Dos personas, hermanos, andan juntas cuando caminan en la misma dirección. Y estas son las bases que la palabra de Dios nos dice para hacer una elección correcta y no una elección sin pensar. Es por eso que la misma palabra de Dios, hermanos, nos va indicando, nos va guiando, nos va instruyendo, nos quita el velo de los ojos, hermanos, para que tomemos decisiones basadas en la voluntad de Dios y que esas decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo. Ahora bien, el corazón humano anhela amor, pero ese amor, hermanos, no es demasiado fuerte, ni puro, ni precioso
para reemplazar el amor de Dios. Nosotros decimos amar a nuestra pareja, hermanos, pero el primer amor, hermanos, debe de ser para con Dios. Cuando nosotros estamos en una relación plena, en amor, en respetar a Dios, hermanos, eso lo vamos a manifestar con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque estamos en la plenitud del amor de Dios. Es por eso que muchas veces las emociones y las decisiones apresuradas nos traicionan, porque decimos sentir amor cuando no hay amor, cuando nada más es una atracción física momentánea. Y ahí es donde muchos caen en errores. Por eso la misma escritura nos previene, la misma escritura, hermanos, nos alienta para que busquemos la voluntad de Dios a través de lo que está escrito en su santa palabra. Amén. ¿Cuántas decisiones se toman incorrectas cuando hay jóvenes que desean formar un matrimonio? Se dejan llevar, hermano, por la vista, por lo hermoso que es la persona, pero cómo habla, cómo te trata, qué hay en su corazón. Por eso la palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Qué tan importante, hermanos, es la creencia que tú tienes, la fe que tú tienes. Qué hermoso es cuando en esa relación el que en medio de ti está el Señor. Ahí hay respeto, ahí hay delicadeza, ahí hay amor, porque el que domina esa pareja es Cristo. Y esa es la diferencia. Ese yugo que sea un yugo de bendición, no un yugo desigual. ¿Y cuántas veces se sale de la casa sin tomar el consejo y la sabiduría que Dios pone en los padres? Por eso, joven, señorita, que estás deseando formar un hogar, ve primeramente que en ese corazón, el que habite ese corazón, sea el amor de Dios, porque de lo que tiene en el corazón va a hablar su boca. Si hay trato bueno, si hay amor, delicadeza para ti, qué bendición. Pero si desde ahora, hermana, el trato que te dan es un trato despreciativo, un trato sometido a la voluntad de Él, hermano, eso va a tener tu futuro. Por eso es importante, hermano, que en el consejo pidas a Dios la sabiduría. Apóyate siempre en Él y también en tus padres, porque Dios nos puso como mayordomos Amén. para los bienes que nos ha dado. Entonces, hermanos, se está hablando de decisiones sin pensar. Para ti, joven que estás buscando formar un hogar, un matrimonio, pide al Señor el consejo divino y también apóyate en el consejo que tus padres te dan, porque está basado en la palabra de Dios. Todo consejo, hermano, que se toma ante todo pidiendo la dirección de Dios, el Señor lo va a respaldar. Por eso es el culto familiar, porque en ese culto se expresa lo que uno desea y lo que uno quiere a través de la oración y a través de buscar su palabra de Dios, porque ahí nos aconseja el Señor qué decisiones se deben de tomar. Amén. Así Amén. es. Estamos hablando, hermanos, que para que nosotros mostremos ese amor incondicional y ese amor de amistad hacia la persona que nosotros somos atraídos, primero debemos demostrar el amor de Dios. Y Amén. esto está escrito aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y el versículo número 5, la escritura dice, y amarás a Jehová tu Dios. Este es un mandato, hermanos, que debemos de cumplir. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Únicamente, hermanos, el amor de Dios, hallaremos sabiduría y hallaremos la gracia del Señor para buscar y hallar a nuestra ayuda idónea. El amor, hermanos, de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es el que va a poner en nuestro corazón el buscar una ayuda idónea para poder hacer de nuestra vida una fuente de felicidad a través del matrimonio que Dios nos manda. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31 y el versículo número 30, la escritura dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
El encanto y la hermosura, hermanos, externa, son de poco valor por sí mismos. La belleza, hermanos, es alabada, pero en el carácter de la persona. Y por los que temen al Señor, es decir, por los que respetan al Señor, por los que le obedecen al Señor. El temor a Jehová, hermanos, se manifestará en todo aspecto de la vida y en la personalidad del hombre o de la mujer. Las formas externas, hermanos, son pasajeras. La atracción externa, hermanos, es engañosa, pero sin en cambio buscar la belleza en el interior, en el carácter, en el corazón, en la fe, en la entrega a Dios, es la decisión correcta que podemos hallar en nuestra novia o en nuestro novio. El casamiento, hermanos, es para siempre. Una persona que sea cristiana completamente no irá en dirección contraria a lo que Dios nos manda. Dios nos ha dejado, hermanos, principios a través del Santo Rey Cristo. Nos ha dejado fundamentos que aseguran la comprensión y la felicidad en nuestra vida matrimonial. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo, hermano, lo dice de una manera clara. La escritura dice, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. La diferencia en ideales, la diferencia en fe, la diferencia en conducta entre creyentes incrédulos es grande. Es una división, es una barrera que impide, hermanos, que haya esa comunión que Dios demanda. Por eso la Escritura lo marca de una manera muy tajante. Dice, no os unáis en yugo desigual. Si se desea establecer una relación matrimonial, debe de hacer que toda diferencia, hermanos, sea antes de comprometerse en matrimonio. Usted desea y quiere convertir a su pareja que no tiene su misma fe, sus mismos ideales, su temor a Dios, hágalo antes del casamiento. Si hay respuesta, si hay una conversión genuina, entonces, hermanos, Dios le está mostrando que usted ganó un alma para Cristo y puede establecer su relación matrimonial. Pero usted hace las cosas al revés. Usted se casa pensando que le va a hacer cambiar su fe o su conducta o su temor a Dios después del matrimonio, va a ser mucho más difícil. Por eso debemos de atender lo que la palabra de Dios nos dice. El cristiano, hermano, está muy expuesto a romper su fidelidad a Dios cuando no lo obedecemos. Por eso la Escritura lo dice muy claro, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, con los que no tienen nuestra fe, con los que no tienen temor a Dios. Le podrán a usted ofrecer, hermanos, comodidades, placeres, lujos, muchas cosas le podrán ofrecer, pero ese no es el matrimonio. Esa no es la felicidad que usted va a encontrar, porque las cosas son pasajeras. Usted debe de pensar más allá, hermanos, que las posesiones o que tener un estatus social. Usted debe de pensar por la salvación de su alma en la eternidad. Y ahí es, hermano, donde Dios puede apoyar nuestro pensamiento cuando nosotros estamos unidos en el yugo que Dios manda. Amén. Por eso la Escritura lo dice, no os unáis a yugo desigual. Para escoger pareja, hermanos, debemos de pedir la ayuda de Dios para hacer una buena elección matrimonial. Aquí en el libro de Números, en el capítulo 6, versículo 24, 25 y 26, la Escritura dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. O sea, qué promesas, hermanos, de abundancia, de paz, de prosperidad. Qué promesas, hermanos, para los que obedecen. Jehová te bendiga y te guarde. Estas promesas, hermanos, son de doble bendición, de una larga vida y de prosperidad. Dice, haga resplandecer su rostro, es decir, ilumine y que llene con su gloria, hermanos, la decisión que usted está tomando, porque le está dando inteligencia, porque está poniendo paz en su corazón. Al hacer una buena elección, hermano, nuestro corazón está en paz. Usted no tiene esa duda de que si hizo la elección correcta o no hizo la decisión correcta, porque Dios se lo está mostrando. Por eso la Escritura dice, Jehová te bendiga y te guarde. O sea, al hacer una elección correcta, hermanos, la misma palabra de Dios apoya su decisión. Es por eso, hermanos, que debemos de estar expuestos a lo que la palabra de Dios nos da para formar una futura familia. Aquí en el libro de Salmos 119, el versículo 164 y 165, la Escritura dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Se da cuenta, hermanos, qué bendición tan grande? Ama usted al Señor, lo busca a través de su santo registro, obedece usted sus mandamientos, hermanos. Entonces, en usted no va a haber tropiezo. Y la elección que haga, hermanos, con la bendición de Dios, le va a orientar y le va a instruir si la elección que usted está haciendo es la correcta. La Escritura dice, 7 veces te alabo. Al sentir la paz en nuestro corazón, al recibir la aprobación de Dios, alabamos y bendecimos su nombre en todo momento. El 7, hermanos, es símbolo de perfección y es símbolo de plenitud. Nosotros debemos ser constantes en la oración, poniendo, hermanos, bajo la voluntad del Señor que nos muestre si la elección que estamos haciendo para elegir un futuro esposo o una futura esposa es la correcta. Por eso Amén. la Escritura dice, 7 veces al día te alabo. No está hablando de 7 veces literales, sino está hablando lo que significa el número 7. Esa plenitud, perfección. Eso es lo que nosotros debemos de buscar en nuestra oración a Dios. Cuando hemos hecho la elección correcta, hermanos, la paz del Señor inunda nuestro corazón. Y la Escritura dice, y no hay en ellos tropiezo. Es muy difícil, hermanos, que usted haga una elección incorrecta o que tome una decisión sin pensar cuando usted está respaldado en la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que es la insistencia que primeramente debemos de poner a Dios Amén. como prioridad para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Aunque haya lucha, hermanos, aunque haya tumultos, nosotros estamos confiados en que la paz de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque en el Salmo 165 lo dice, mucha paz hay en los que aman tu ley. Es por eso, hermanos, que aunque estemos en medio de tribulación y de tumultos, hermanos, hay paz en nuestro corazón, porque no va a haber tropiezos, porque caminamos con firmeza en el sendero de Dios y no se desvían en los senderos del pecado, ni de las decisiones incorrectas, ni de tomar decisiones precipitadas, ni de dejarnos irnos por las emociones o por los placeres del momento. Todo eso, hermanos, acarrea consecuencias. Por eso hoy en día, hermanos, hay muchos matrimonios que fracasan. Hay muchos matrimonios que se rompen. ¿Y sabe quiénes son los primeros que sufren? Los hijos. Es por eso, hermanos, que para elegir esposo o esposa,
Tenemos que buscar la voluntad de Dios a través de lo que está escrito. La palabra de Dios, hermano, nos habla. Dios nos orienta, Dios nos dirige, porque busca la felicidad de cada uno de nosotros. Así que, joven, señorita, o tal vez ya sea usted una persona, vayamos a lo que la palabra de Dios nos está hablando en este día. No tomemos decisiones sin pensar, no tomemos decisiones precipitadas, no apresuremos una decisión que no proviene de Dios. Seamos cristianos maduros, no importando la edad que tiene. Seamos cristianos comprometidos. Pidámosle a Dios en nuestra oración, hermanos, que nos muestre quién puede ser nuestra ayuda idónea y oremos por ello. Ahí está el poder de la oración para elegir sabiamente y conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos de poner toda nuestra confianza en Dios para tomar una decisión que va a repercutir en toda nuestra vida, porque como lo hemos comentado, el matrimonio es para siempre. El matrimonio no es para probar, no es para ver cómo me da. El matrimonio, hermano, no es para sacar ventaja de algo, para que obtenga yo algo. Ese tipo de matrimonio, sí, de pensamientos, Dios no aprueba. Es por eso, hermanos, que le invitamos a usted a que medite en estos pasajes bíblicos. Dios nos dio como provisión, en la mayoría de los casos, el consejo sabio de los padres que son temerosos de Dios. Y así como nosotros buscamos, hermanos, el consejo de Dios a través de su Santa Escritura, Dios también nos proveyó de unos padres terrenales, de aquellos que nos engendraron, de aquellos que nos educaron, de aquellos que nos han dado, hermanos, la provisión diaria y que ahora que ya estamos en la edad de pensar en formar un nuevo matrimonio, debemos de honrar y debemos de respetar y sobre todo debemos de buscar el consejo de los padres. ¿Qué consejo, hermanos, de amor y más sabio va usted a recibir si no son de sus mismos padres? Ujú. Hay cantidad de consejeros matrimoniales, no lo niego. Hay cantidad de terapeutas que se dedican a eso. Pero yo pregunto, ¿quién lo engendró a usted? Sus padres terrenales. ¿Quién lo conocen a usted? Sus padres terrenales. ¿Quién lo aman a usted? Sus padres terrenales. La sangre que usted lleva, ¿de dónde proviene? De la herencia de sus padres terrenales. Amén. ¿En dónde debe de buscar el consejo? ¿Con una persona que ni siquiera usted conoce quién sea? Porque muchas veces, hermanos, pedimos consejo de personas que tienen hogares divididos, de personas que han fracasado en sus matrimonios y muchas otras cosas. Pero ese no es el tema. El tema, hermanos, es de que debemos de buscar el consejo de Dios, pero también el consejo de los padres. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y el versículo número 8, la escritura dice lo siguiente, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Lo que estamos comentando, hermanos, está basado en un escrito está. Por eso la escritura nos da esta exhortación. Oye, hijo mío, junto con el temor de Dios está la respetuosa obediencia a los padres. Y ambos tienen la responsabilidad, o sea, el papá y la mamá, tienen la responsabilidad de educar, de instruir, de enseñar a los hijos en los caminos de la justicia de Dios. Y en ese sentido, hermanos, de prevenirnos, de hacerles notar si hay un peligro inminente. Y a esto nos referimos, hermanos, cuando debemos de buscar primeramente la sabiduría, el amor y el temor a Dios, pero también Dios nos dejó a nuestros padres terrenales. Y la escritura lo dice.
Y es una súplica, es un clamor que la misma escritura lo hace. Se oye, hijo mío, o sea, nos llama la atención. Escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Usted dirá, bueno, es que mi padre o mi madre no han sido buen ejemplo para mí. Hermanos, todos cometemos errores, pero Dios no se equivoca. Amén. Y si Dios permitió que nosotros estemos en el lugar que estemos, debemos de darle honra a quien nos dio la vida. Nosotros no somos nadie para juzgar la conducta de nuestros padres, porque ellos se equivocaron. Y es por eso, hermanos, que dentro de esas equivocaciones a nosotros nos previenen para que no caigamos en lo mismo o aún peor. Es por eso que el respeto a los padres, hermanos, se debe de fomentar porque es una súplica, es un ruego que la misma palabra de Dios nos los dice. Entonces debemos de respetar y debemos de escuchar el consejo de nuestros padres. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 4, Proverbios 4, versículo 1, la escritura dice lo siguiente: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Cuando la instrucción, hermanos, proviene de un padre temeroso de Dios, son de bendición para los hijos, que sienten que el amor de ellos, hermanos, se derrama sobre los hijos. Se sienten ellos protegidos porque está el Padre en el seno del hogar. Lamentablemente, hermanos, no siempre es así. La palabra de Dios nos muestra la influencia que el ejemplo de los padres afecta en los hijos, ya sea para bien o sea para mal. Y esto, hermanos, lo podemos ver con ejemplos bíblicos. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 22 y el versículo 3 y 4, la escritura nos da ejemplos de cómo hay padres que influyeron en la vida de sus hijos de una manera correcta, pero también incorrecta. La escritura dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba impíamente a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Así, hermanos, fue enseñado por sus padres a hacer lo malo y alejarse de Dios. Aquí vemos una influencia negativa de los padres que influyeron en la vida del hijo. Y estamos hablando de Ocosías, hijo de Acab. Ocosías, hermanos, aunque tenía el mal ejemplo de los padres, tenía el libre albedrío. Ocosías también conocía la ley de Dios. Ocosías tuvo la oportunidad de diferenciar lo que era bueno y que era malo. Sin embargo, él siguió el ejemplo de los padres. Él se sintió cómodo actuar impíamente. Si Dios, hermanos, nos ha dado el conocimiento de su palabra, debemos de obedecerla simplemente. Si usted por alguna circunstancia, hermanos, como lo comentábamos, no tiene un buen ejemplo a seguir en su casa, Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado el conocimiento, nos ha dado el razonamiento y nos ha dejado, hermanos, este libro que es la fuente de la felicidad para el cristiano, porque para escuchar la voz de Dios. Acerquémonos, hermanos, confiadamente para pedir la dirección de Dios. Amén. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 13 y 14, la escritura dice, dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron, ¿quién?
sus padres, porque dejaron mi ley. La palabra de Dios nos dice que el Señor mismo es quien nos va a hacer ese cuestionamiento de por qué dejamos la ley de Dios, de por qué tomamos decisiones sin pensar, de por qué no consultamos a Jehová para hacer una elección correcta. Nuestra seguridad, debemos de ser hombres y mujeres sensatos para escuchar la voz de Dios. Es por eso que la misma Escritura nos dice que debemos de seguir un ejemplo de padres temerosos de Dios, pero jamás caer en el error de criticarlos, porque eso no nos corresponde a nosotros. La Escritura sigue diciendo, antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón. Es decir, un corazón duro, un corazón necio. Nos hace irresponsables, hermanos, por la conducta de cada uno de nosotros. Es por eso que la enseñanza que nosotros podemos adquirir en el hogar, hermanos, se aprende. Amén. Siempre y cuando esa enseñanza sea bajo el temor de Dios. Amén. Siempre y cuando esa enseñanza, hermanos, sea guiada por el Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde nosotros buscamos el consejo de la padre o del madre, o del esposo y la esposa, Amén. de esa relación familiar para tomar decisiones pensadas, Amén. para tomar decisiones correctas. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos abre nuestros ojos espirituales para poder escuchar la voz de Dios y para someternos a la voluntad de Dios que desea nuestra felicidad y que desea que el amor de Dios se manifieste a través de nuestra propia vida. Amén. Se está hablando de decisiones sin pensar, hermanos. Estamos hablando de lo que conocemos, hermano, de lo que vivimos como padres, de lo que vivimos con los hijos, con los nietos. De eso estamos hablando, querido hermano. Nosotros tenemos un matrimonio de 44 años de casados, donde tenemos 3 hijos que ya están casados, nietos. Pero nos da la bendición Dios de que cada uno de ellos, cuando tiene necesidades, se acerca, se acercan a nosotros a buscar consejo. Y eso, hermanos, es una bendición porque vemos que hay, hermano, en ellos confianza para nosotros. Y la confianza que les damos a ellos es que los amamos, cometen errores como todos los hijos, pero estamos para apoyarlos. Cuando ellos piden consejo, cuando ellos vienen a buscarnos y cuando ellos toman decisiones, también piden el consejo a Dios, siempre que el Señor sea el cimiento de ese hogar. Y ahora vemos, hermanos, hogares que le pedimos al Señor que ese yugo fuera de bendición, que ese yugo tuviera en él, estuviera Cristo en esa casa. Y Dios nos ha dado la bendición de ver. Ahora tienen hijos y también ellos están guiándolos en los caminos de Dios. Y Dios nos permite, querido hermano, ver eso que se lleva en oración. Tú, querido padre, madre, que estás orando por el matrimonio de tus hijos, que estás orando por tus nietos, que estás orando por la familia de él. No dejes de orar, hermano. Y si puedes, hermano, da ese consejo. Siempre y cuando se respeta la privacidad del matrimonio, se respeta lo que ellos muchas veces deciden, porque es la vida de ellos, hermano. Estamos hablando de decisiones que se tomen, pero nuestros hijos, aun cuando son casados, aun cuando ya son adultos, hermanos, vienen a buscar al padre, a la madre. Y qué bendiciones que seamos sus amigos, que seamos, hermano, aquel que le tiene confianza para llorar, para pedir decisiones, cuando se sienten frustrados, cuando les está sucediendo algo, que sientan que en el hogar hay un padre, una madre que va a abrir sus brazos, así como los abre el Señor cuando nos acercamos a Él. Que tengan la confianza, hermanos. Y esa oración, hermanos, es contestada.
Es una oración contestada que Dios nos da. Porque cuando oramos por la unidad, por el matrimonio de tu hijo, de tu hija, le pedimos, Señor, que se una a un yugo de bendición. Y Dios nos permite, hermanos, ver. Se pasan, hermanos, en todo hogar, en toda familia, se pasan, hermanos, muchas veces pruebas, se pasan, hermanos, situaciones difíciles. Porque Dios nunca prometió que en nuestra vida, hermano, todo es fácil. Tendréis aflicción, pero he vencido. Entonces, hermano, estamos hablando de las decisiones que se tomen los hijos al elegir un hogar, un matrimonio. Va a ser para ti, joven. Va a ser para ti, joven. La decisión que tomes en el noviazgo, en el matrimonio, hermano, tiene que tener el respeto y la delicadeza del Señor en esas relaciones que llevas. Por eso, hermano, la decisión que tú tomes, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 15:22. Primero pide el consejo de Dios, pide el consejo de tus padres. Busca también el consejo en tu pareja para que estén unidos, para que no haya división. Por eso estamos hablando que Dios apruebe, hermano, la decisión que cada uno de nosotros tiene y cada momento estemos para estar apoyando decisiones que estén adheridas a la voluntad de Dios. Amén, así es. Amén. Hemos visto por la palabra de Dios, hermanos, cómo una decisión equivocada, siguiendo el ejemplo de unos padres que no estaban consagrados a Dios, fue de perdición para el hijo del rey Acab. Pero también la palabra de Dios nos da un caso contrario, cuando el padre, cuando la madre, cuando el matrimonio son buen ejemplo en el hogar, pero que sin en cambio los hijos en rebeldía o los hijos en su terquedad toman decisiones equivocadas, traen consecuencias que les afectan a ellos. Veamos el caso de los hijos de Samuel. Aquí en 1 Samuel, en el capítulo 8 y el versículo número 3, la escritura de Dios nos los dice. Dice, más sus hijos, los hijos de Samuel, del profeta, dice, no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron por la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Aquí vemos, hermanos, el caso de unos hijos que no se sometieron a la voluntad del Padre y mucho menos a la voluntad de Dios. Ellos anduvieron tras la avaricia, ellos sobornaban a la gente, ellos pervirtieron el derecho. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Esta expresión, hermano, nos informa que sí conocían la ley de Dios, pero ellos la pervirtieron. Es por eso, hermanos, que en la misma palabra de Dios nos dice que la decisión que tomaron los dos hijos de Samuel fue para su propia perdición, porque se entregaron a la corrupción. En el versículo número 5 de 1 Samuel 8, la escritura sigue diciendo, ampliando más esta ilustración, y le dijeron, ¿a quién? A Samuel, la gente del pueblo, he aquí que tú has envejecido. Y no lo hacían, hermanos, para despreciarlo, sino que le daban a entender, hermanos, que por su senectud ya no tenía el dominio, ya no tenía la autoridad y ya no tenía la influencia sobre sus hijos que ya estaban grandes. Eso es lo que está dando a entender. Dice, y tus hijos no andan en tus caminos. Eran rebeldes. Dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea que la consecuencia de la conducta de los hijos trajo una consecuencia aún peor, porque en lugar de apoyarse en Samuel, que ya estaba viejo, o de apoyarse en los hijos, que eran los hijos de los profetas, ellos voltearon hacia otro lado y buscaban un rey como las naciones paganas. O sea que una consecuencia trae otra consecuencia.
no andan en tus caminos. O sea, la gente se da cuenta de cuál es la conducta de la familia, tanto de los padres como los hijos. En este caso, la confianza que el pueblo tenía en Samuel era tan grande que sabían que que la impiedad mostrada por los hijos, por su conducta, no era responsabilidad del padre de Samuel, porque él amaba a Dios, él temía a Dios. Él había cumplido con instruir, enseñar a sus hijos. Fue la decisión de los propios hijos que buscaron el cohecho, que buscaron la avaricia, que se fueron por las riquezas y se olvidaron de los caminos de Dios. Ofendieron a Dios, ofendieron al Padre y lo pagaron con su propia vida. Ahora veremos, hermanos, un ejemplo de un hijo obediente. Cuando el Señor en visión se acerca al Salomón y le dice lo siguiente, aquí en 1 Reyes, capítulo 9 y el versículo número 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, está hablando de Salomón, en integridad de corazón. Fíjense cómo se expresa de cuál era el testimonio de Salomón, aun y cuando con sus errores. Pero él se había reformado, se había comprometido con Dios. Y fíjense, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, dice en integridad de corazón. Pues yo le pregunto a usted, ¿Salomón fue un varón íntegro? Tuvo su falla. Él cayó. Porque Dios restaura. Dice, anduvieron en integridad de corazón y en equidad, o sea, hombres correctos, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Volvemos a repetir, Salomón había fallado, sí. Salomón se alejó de Dios, sí. Salomón rompió con los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, sí. Pero también Salomón se restauró por el poder del Espíritu. Por eso la Escritura lo define de esa manera. Así que la recomendación es esa, que debemos de ver las cosas, hermanos, positivas que nuestros padres, que nuestra familia pueden influenciar en nuestra vida para nuestro futuro. Es decir, si tú eligieras, cuando la pregunta le dice a Salomón, dice, si tú anduvieres. Es decir, ahí nos da el poder de la elección, porque no le está dando una orden, sino que le está abriendo el panorama y le está dejando la decisión al hijo. Si tú anduvieres o si tú eligieres, dice, todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Todas las promesas de Dios están condicionadas a obedecer su ley. Es inevitable que el sufrimiento, que los dolores, es inevitable, hermanos, que nos alcancen las desgracias, porque estamos fuera de la cobertura de Dios. Ahí es cuando tomamos decisiones sin pensar. Ahí es cuando se toman decisiones equivocadas y erróneas, porque no estamos sometidos a una ley que nos rige, a la ley santa y divina. Por ello, el Señor recomienda que siga el ejemplo de su padre en integridad de corazón, en equidad, es decir, que se deje guiar humilde y mansamente, haciendo y guardando sus mandamientos. El rey Usías también fue un ejemplo de obediencia por el ejemplo de su padre. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 y 5, la escritura lo dice. E hizo lo recto, hablando del rey Usías, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Aquí seguimos el ejemplo de un hijo
hacia un padre que fue correcto y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová y él lo prosperó. Amén. La escritura, y lo vamos a marcar, dice que él siguió conforme lo que había hecho su padre, siguió el ejemplo del padre, porque el padre lo había instruido, porque el padre le había enseñado la ley de Dios, porque el padre le había enseñado a respetar a Dios. Indudablemente, hermanos, Amasías había tenido momentos de debilidad espiritual, pero tal como David y Salomón y otros siervos de Dios se arrepintieron y pusieron su confianza en Dios y persistieron en su fe. Amén. Y ese es el mensaje, hermanos, que nosotros queremos dejar a través de los escritos inspirados que hemos leído, que es la misma Dios del Señor. Que cuando tomemos decisiones, hermanos, sean pensadas. Que cuando tomemos decisiones, sean decisiones que provengan de un escrito está. Amén. No nos dejemos arrebatar ni por las emociones, ni por los sentimientos. Dios nos ha dado la oportunidad de escucharlo a través de su palabra. Dios nos ha dado una familia, unos padres. Amén. Seamos, hermanos, humildes y mansos, que acerquemos a la voz de Dios, que muchas veces nos hablan por nuestros propios padres. Vamos a hacer una oración de consagración, pidiendo al Espíritu Santo, hermanos, que lo que hemos leído caiga en tierra firme. Amén. Amado Padre, gracias te damos por haber hablado, Señor, y darnos guianza y sabiduría. Rogamos humildemente por ese corazón humilde y obediente que deseamos de todo corazón que el consejo que tú nos das, el consejo que has dado en este día, caiga en tierra fértil. Bendice los hogares y las familias y aquella familia que está triste, llorando, dividida, Señor, acude a ella. Edifica la familia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar a través del culto familiar. Bendiciones y que Dios bendiga y prospere tu hogar y tu familia. Amén.